Dicen que un abeto Douglas de 200 años, 2,5 metros de ancho en la base, contiene suficiente madera para enmarcar 12 casas. Pero en los bosques del noroeste del Pacífico, en 1910, esos árboles no se convertían en casas pidiendo amablemente, caían gritando, y las máquinas que los derribaban eran monstruos de hierro que funcionaban con vapor, sudor y el tipo de coraje que ya no existe. Estamos hablando de máquinas que podían arrastrar un tronco de 40 toneladas montaña arriba usando nada más que cable y física. Máquinas sin computadoras, sin sensores, sin interruptores de emergencia. Solo ventaja mecánica bruta y una cuadrilla de hombres que entendían que cada día en el trabajo era lanzar una moneda al aire con la muerte. Hoy vivimos en un mundo de arneses de seguridad y exenciones de responsabilidad, de regulaciones OSHA y teclados ergonómicos. Pero hubo un tiempo, no hace tanto, cuando la madera de América venía de hombres que trabajaban en condiciones que harían que un trabajador moderno presentara 17 demandas antes del almuerzo. Esta es la historia de las máquinas que cortaron la madera de América. Las bestias de hierro que convirtieron bosques antiguos en ciudades y la generación de hombres que alimentaron esas bestias un árbol a la vez, sabiendo perfectamente bien que el bosque tenía dientes y siempre estaba hambriento. Preparemos el escenario. El año es 1900. América tiene hambre de madera. Las ciudades explotan hacia arriba y hacia afuera. San Francisco necesita reconstruirse después del terremoto. El ferrocarril necesita traviesas. Las minas necesitan vigas de soporte. Cada casa de granja, cada fábrica y cada poste de cerca viene de un árbol. Y los árboles más grandes, más rectos, más perfectos del continente están de pie en los bosques empapados de lluvia de Washington, Oregón y el norte de California. Árboles que eran plántulas cuando Colón todavía estaba tratando de convencer a España de financiar su pequeño viaje de navegación. Estamos hablando de madera virgen, el tipo de madera que es tan densa que apenas podrías clavar un clavo a través de ella, tan alta que cuando los taladores miraban hacia arriba no podían ver la copa. Estos no eran árboles, eran rascacielos vivientes. Algunos de estos abetos Douglas alcanzaban 90 metros hacia el cielo. Los cedros rojos occidentales crecían hasta diámetros de 6 metros. Los picéas de Sitka en la costa se alzaban como titanes de madera, sus raíces extendiéndose a través de suelo que nunca había conocido un arado. Y los hombres que entraron en esos bosques para derribarlos no tenían motosierras, no tenían cosechadoras hidráulicas o taladores computarizados. Tenían hachas, sierras de arco y eventualmente maquinaria de vapor que era tan probable que te matara como que te ayudara. Al principio todo era músculo. 2 hombres, una sierra, el látigo de la miseria lo llamaban. Una sierra de arco de 1,80 m a 3,5 metros de largo, con dientes como un tiburón, y un ritmo que podía romperte la espalda y el espíritu en igual medida. Comenzabas antes del amanecer, caminabas kilómetros en el bosque con tu equipo a la espalda, y luego encontrabas tu árbol. No cualquier árbol, tenías que leer el bosque. ¿Hacia dónde sopla el viento? ¿Dónde está la inclinación? Si cuál es la ruta de escape cuando 200 toneladas de madera comienzan a caer. ¿Hay otro árbol cerca que podría atrapar creando un enganche que tomaría días resolver y quizás mataría a alguien en el proceso? Los taladores, los hombres que realmente cortaban los árboles, eran los aristócratas del campamento maderero. Ganaban más dinero que cualquier otro porque su habilidad determinaba todo. Un buen talador podía derribar un árbol exactamente donde quería, evitando obstáculos, aterrizando en caminos de arrastre, preparando la siguiente fase de la operación. Un mal talador hacía que mataran hombres y destruyeran troncos. Entonces cortabas el corte inferior con hachas de doble filo, una muesca en forma de cuña en el lado donde quieres que caiga el árbol. Cada golpe tenía que contar porque la energía desperdiciada significaba que no lograrías pasar el día. El corte inferior tenía que ser preciso, en ángulo correcto, lo suficientemente profundo para controlar la caída, pero no tan profundo que debilitaras el árbol prematuramente. Después del corte inferior, comenzabas el corte trasero con el látigo de la miseria. Un hombre en cada extremo tirando en ritmo. Tira, no empujes.
deja que la sierra haga el trabajo. Excepto que la sierra pesa 18 kilos y la madera que estás cortando es más dura que el hierro y llena de savia que obstruye los dientes cada 30 segundos. Serrabas durante horas, literalmente horas, en un solo árbol. Tus manos se ampollaban, luego sangraban, luego se convertían en cuero calloso. Tus hombros gritarían, tus pulmones se llenarían de aserrín. Y entonces, finalmente, lo escuchabas. El crujido. Ese sonido por el que todo maderero vivía y temía en igual medida. El momento cuando el árbol toma su decisión, cuando la física se hace cargo y todo lo que puedes hacer es correr y esperar haber elegido la dirección correcta. Cuando un árbol de ese tamaño comienza a caer, el sonido es como nada más en la tierra. Primero el crujido, luego un sonido de desgarro mientras las fibras se separan, luego un viento apresurado mientras la copa acelera hacia abajo y finalmente el impacto. Cuando 200 toneladas de madera virgen golpean el suelo, lo sientes en tus huesos a 800 metros de distancia. La tierra tiembla, las ramas explotan y si has hecho tu trabajo correctamente, el árbol está exactamente donde querías, listo para la siguiente cuadrilla. Si no, bueno, ahí es cuando los hombres mueren. Pero el músculo solo no podía alimentar el apetito de América. Los bosques eran demasiado profundos, los árboles demasiado grandes, la demanda demasiado urgente. Una buena cuadrilla de taladores podía derribar quizás 3 o 4 árboles grandes en un día. Eso no era suficiente, ni cerca de suficiente. Así que los ingenieros hicieron lo que los ingenieros siempre hacen cuando se enfrentan a una tarea imposible. Construyeron un monstruo. Entra el burro de vapor. Si nunca has oído hablar de un burro de vapor, déjame pintarte una imagen. Imagina una caldera de locomotora de 4,5 metros de largo, 1,20 metros de diámetro, hecha de placa de acero remachada de 1,25 centímetros de espesor, montada en un trineo de vigas de madera lo suficientemente grandes para usarse como soportes de puente. Adjunto a esa caldera hay un tambor envuelto con miles de metros de cable de acero de 2 a 4 centímetros de diámetro. Todo el artefacto pesa entre 5 y 20 toneladas dependiendo del modelo. No se mueve fácilmente, pero una vez que está en posición, no necesita moverse porque ese cable podía llegar 800 metros en el bosque, envolver alrededor de un tronco del tamaño de un autobús escolar y arrastrarlo de vuelta al desembarcadero como un pez en una línea. Esta no era tecnología sutil. El burro de vapor funcionaba con fuerza bruta y las leyes de la termodinámica. Encendías la caldera con madera, irónicamente, o carbón si podías conseguir que lo transportaran. El fogonero, ese era todo su trabajo, alimentar la caja de fuego. 16 horas al día, paleando combustible, vigilando el manómetro de presión y asegurándose de que el nivel de agua se mantuviera donde necesitaba estar. Porque si esa caldera se quedaba seca y la placa corona quedaba expuesta a la llama directa, tenías unos 30 segundos antes de que todo explotara y convirtiera a todos dentro de 90 metros en hamburguesa. El fuego calentaba agua en vapor. El vapor generaba presión, a veces hasta 14 kilogramos por centímetro cuadrado, contenida en una caldera de acero remachado que era básicamente una bomba con trabajo. Ese vapor impulsaba pistones, los pistones giraban engranajes, los engranajes giraban el tambor, y el tambor jalaba cable. Simple, brutal, efectivo. Pero aquí es donde se pone interesante. Ese cable no solo arrastraba troncos en línea recta. Los sistemas de aparejos que estas cuadrillas desarrollaron eran obras maestras de ingeniería improvisada. Tenías estranguladores, cables con lazos que se apretaban alrededor de los troncos. El colocador de estranguladores era el hombre que corría hacia el matorral, envolvía el estrangulador alrededor del tronco, señalaba al operador del burro, luego se quitaba del camino antes de que el cable se tensara. Era uno de los trabajos más peligrosos en el bosque. Estás trabajando en terreno caótico, cubierto de ramas rotas, con visibilidad limitada. El cable corre hacia ti como serpiente y tienes que agarrarlo, maniobrar alrededor de un tronco que podría pesar 40 toneladas, colocar el estrangulador y salir antes de que comience el tirón. Si resbalas, si quedas atrapado, si el tronco rueda, estás acabado. Tenías líneas aéreas,
cables tendidos alto entre árboles, creando un tranvía aéreo que podía levantar troncos completamente del suelo y balancearlos sobre barrancos, ríos y terreno que de otro modo habría sido imposible de cruzar. Tenía escuadras, aparejos de múltiples poleas que multiplicaban la fuerza del burro de vapor, permitiéndole mover cargas que pesaban más que la máquina misma. Y tenías árboles spar, árboles gigantes a los que se les cortaba la copa, dejándolos como mástiles de 120 metros de altura en medio del bosque. Los cables corrían desde estos árboles spar, creando puntos de anclaje que permitían que el sistema de aparejos funcionara. Colocar un árbol spar requería que un hombre lo escalara, no con grúa, no con helicóptero. Un hombre con espuelas, un cinturón de seguridad de cuero y una sierra subiría ese árbol, a veces 60 metros o más, y luego cortaría la copa. Imagina eso. Estás parado a 60 metros en el aire, en un árbol que se balancea con el viento, tus pies clavados en espuelas de acero, tu vida dependiendo de un cinturón de cuero alrededor de tu cintura y el árbol. Y tienes que cortar la copa con una sierra mientras estás parado justo debajo de ella. Cuando esa copa de varias toneladas se desprende, el árbol se sacude violentamente, chicoteando de un lado a otro. Si no estás preparado, si tu agarre falla, caes. Y desde 60 metros no hay segunda oportunidad. Los escaladores de spar eran una raza especial. Tenían que serlo. Era trabajo que requería no solo fuerza y habilidad, sino algo más. Un tipo particular de locura, tal vez, o coraje, o simplemente la disposición para hacer lo que sea necesario, porque el trabajo tenía que hacerse y alguien tenía que hacerlo. Ganaban el dinero superior en el campamento, lo merecían. Una vez que el árbol spar estaba en su lugar y el burro de vapor estaba posicionado, el sistema podía funcionar. El operador del burro, el puncher del burro lo llamaban, se sentaba ante los controles, palancas y válvulas que controlaban la dirección del tambor, la velocidad, la potencia. No había botones pulsadores, no había automatización, todo era manual, todo basado en sentimiento y experiencia. El puncher del burro tenía que juzgar la carga por el sonido del motor, la tensión del cable, la forma en que el tambor giraba. Demasiado rápido y el cable se rompería, chicoteando a través del bosque como un látigo gigante, cortando cualquier cosa en su camino. Demasiado lento y perderías tiempo, y el tiempo era dinero. El operador escuchaba señales del colocador de estranguladores, silbidos transmitidos a través de líneas de señal, o más tarde, toques en una campana. Un silbido significaba tirar, 2 significaban soltar, 3 significaban parar. Simple, pero tenías que hacerlo bien, porque si malinterpretabas una señal, alguien moría. El cable mismo era una maravilla de ingeniería y un peligro constante. Cable de acero trenzado, a veces de 2 centímetros de diámetro o más, capaz de soportar tensiones de decenas de toneladas. Pero el cable se desgastaba. Los hilos individuales se rompían, creando púas que podían atravesar guantes de cuero y carne como si fueran papel. Los operadores aprendían a inspeccionar el cable constantemente, sintiendo rupturas de hilos, buscando áreas desgastadas. Y un cable dañado podía romperse bajo carga, y cuando un cable de 2 centímetros bajo 20 toneladas de tensión se rompe, sucede más rápido que la velocidad del sonido. El cable chicotea, cortando a través de árboles, personas, cualquier cosa en su camino. Los hombres eran cortados por la mitad, literalmente cortados por la mitad por cables que se rompían. Los cuerpos eran encontrados metros de donde habían estado parados, separados a la mitad por la fuerza pura del cable chicoteando. Los campamentos madereros se desarrollaron alrededor de estas operaciones. Pueblos temporales construidos en el bosque, diseñados para ser abandonados una vez que se había cortado toda la madera en el área. Los hombres vivían en barracas, construcciones largas de madera con literas alineadas en las paredes. Sin privacidad, sin comodidades, trabajabas, y comías, dormías. Eso era todo. La comida era abundante pero básica. Frijoles, tocino, pan, café. Calorías para hombres que quemaban calorías como hornos. Los cocineros del campamento eran figuras importantes. Un buen cocinero podía mantener a una cuadrilla feliz.
Un mal cocinero podría causar que los hombres renunciaran, y en las operaciones remotas, encontrar nuevos hombres era difícil. Los campamentos estaban millas de cualquier ciudad, accesibles solo por ferrocarril maderero o senderos de montaña. El ferrocarril maderero fue otra innovación que cambió la industria. Vías temporales construidas en el bosque, arrastrándose por laderas de montañas, cruzando barrancos en tresles que se balanceaban bajo el peso de los trenes cargados. Las locomotoras eran pequeñas pero poderosas, diseñadas para pendientes pronunciadas y curvas cerradas. Los vagones planos transportaban troncos, a veces solo 2 o 3 troncos por vagón, porque cada tronco pesaba decenas de toneladas. Los trenes corrían sin frenos adecuados. El ingeniero controlaba la velocidad usando la locomotora en reversa, el vapor luchando contra la gravedad, mientras el tren descendía montañas con cargas que habrían aplastado cualquier freno de fricción. Si algo salía mal, si la locomotora perdía agarre, el tren podía acelerarse, descarrilarse, lanzar troncos a través del bosque como palillos de dientes gigantes. Los descarrilamientos eran comunes. Los hombres aprendían a saltar cuando escuchaban el primer chirrido metálico de ruedas deslizándose sobre rieles. Los que no saltaban a tiempo eran aplastados cuando vagones volteaban, destrozados cuando troncos rodaban. Los ingenieros de ferrocarril maderero eran tan temerarios como los escaladores de Spar. Tenían que serlo. Operaban trenes en condiciones que ningún ferrocarrilero moderno aceptaría, en vías que ningún inspector aprobaría, con cargas que excedían cada estándar de seguridad. Y lo hacían porque el trabajo tenía que hacerse, y esta era la forma de hacerlo. El ritmo de trabajo era brutal. Las cuadrillas trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, 6 días a la semana. Los domingos eran para lavandería, reparaciones, descansar si podías. La mayoría de los hombres estaban demasiado agotados para hacer mucho más que dormir. Los cuerpos se descomponían bajo la tensión, espaldas se rompían, rodillas fallaban, manos se volvían tan callosas que ya no podían sentir nada, y las lesiones eran constantes, dedos cortados por hachas, piernas aplastadas por troncos rodantes, cráneos fracturados por ramas que caían. La atención médica era primitiva. Los campamentos tenían primeros auxilios básicos, vendajes, morfina si tenías suerte. Lesiones graves significaban un viaje accidentado de vuelta a la ciudad, si sobrevivías el viaje. Muchos no lo hacían. Los hombres morían en el bosque y eran enterrados allí. Tumbas sin marcar en claros que ahora están cubiertos por segundo crecimiento. No había compensación para familias, no había pensiones, no había nada excepto lo que podías ganar mientras estabas vivo y capaz de trabajar. El pago era decente para los estándares de la época. Un talador cualificado podía ganar $4 o $5 al día, más que un trabajador de fábrica, menos que un minero, pero sin tener que ir bajo tierra. Pero ese dinero venía con costos ocultos. Los campamentos estaban aislados, así que compañías operaban tiendas de la compañía. Precios inflados, sin competencia. Para cuando comprabas ropa de trabajo, tabaco, tal vez algo para enviar a casa, tu salario se reducía. Y si te lesionabas, si no podías trabajar, no había paga. Estabas acabado. El alcohol era prohibido en la mayoría de los campamentos, pero eso no detenía a nadie. Los hombres encontraban formas de contrabandear whisky. Los sábados por la noche veían borracheras, peleas, ocasionalmente homicidios. Los jefes de campamento hacían la vista gorda siempre y cuando los hombres aparecieran el lunes listos para trabajar. Lo que hacían con su propio tiempo era su asunto. La escala de destrucción era asombrosa. Una buena operación maderera con múltiples burros de vapor y una cuadrilla completa podía talar cientos de acres por año. Y bosques que habían estado de pie durante 1000 años desaparecían en meses. Los árboles caían, los troncos eran arrastrados al desembarcadero, cargados en trenes, enviados a aserraderos. Lo que quedaba era desolación. Tierras despejadas cubiertas de ramas rotas, tocones, aserrín, nada verde, nada vivo, solo lodo y escombros. Las compañías madereras no se preocupaban por la reforestación.
Ese concepto ni siquiera existía en la mayoría de las mentes. Los bosques parecían infinitos. Siempre habría más árboles más profundo en las montañas, más al norte, más lejos de la civilización. Solo sigue cortando, sigue moviendo, sigue alimentando la demanda insaciable de América por madera. Los impactos ambientales eran catastróficos de maneras que nadie entendía en ese momento. La tala despejaba cuencas enteras. Sin árboles para retener el suelo, las lluvias de invierno lavaban toneladas de tierra en arroyos y ríos. Los arroyos de montaña, que habían corrido claros durante milenios, se volvían marrones con sedimento. Los lechos de desove de salmón se cubrían de lodo. Poblaciones de peces colapsaban. Los deslizamientos de tierra se volvían comunes. Laderas enteras se deslizaban, bloqueando valles, creando lagos temporales que luego se rompían, inundando comunidades río abajo. Pero conectar estos efectos con la tala requería una comprensión ecológica que simplemente no existía. Los arroyos estaban lodosos, las laderas se deslizaban. Así eran las cosas. Nadie preguntaba por qué. Las comunidades de pueblos pequeños vivían y morían por la industria maderera. Un pueblo podía explotar de nada a 2.000 habitantes en un año cuando una compañía maderera establecía operaciones cerca. Tiendas, salones, prostíbulos, todos seguían el dinero maderero. Y luego, tan rápido como había llegado, se iba. Los árboles se agotaban, la compañía se mudaba a nuevos terrenos, los trabajadores seguían los empleos, los pueblos se marchitaban, edificios eran abandonados, negocios cerraban. Lo que había sido una comunidad bulliciosa se convertía en un pueblo fantasma en meses. Los operadores de burros de vapor desarrollaban habilidades que rayaban en lo sobrenatural. Podían juzgar cargas por sonido. Sabían exactamente cuánta tensión estaba en el cable por la forma en que el tambor giraba y el motor gemía. Podían escuchar cuando un cable estaba a punto de romperse, detectando cambios sutiles en el tono que otros se perdían. Los mejores operadores podían colocar un tronco de 40 toneladas exactamente donde lo querían, arrastrándolo a través de terreno imposible, alrededor de obstáculos, sin verlo, basándose únicamente en señales de la cuadrilla y su propio sentido de cómo se comportaba la máquina. Era un oficio, tanto como cualquier arte, aprendido durante años de trabajo, refinado a través de errores que a veces mataban a hombres. El mantenimiento de los burros de vapor era constante y crítico. La caldera necesitaba lavarse regularmente para eliminar sedimentos minerales. Los cables necesitaban ser inspeccionados y reemplazados. Los engranajes necesitaban engrase. Los remaches en la caldera necesitaban verificarse en busca de debilitamiento. Descuidar el mantenimiento significaba averías, y las averías significaban producción detenida. Peor, significaba peligro. Una caldera mal mantenida podía explotar. Engranajes defectuosos podían destrozarse bajo carga. Los cables desgastados se rompían. Las compañías madereras presionaban por producción sobre todo lo demás. Los supervisores contaban troncos, medían pies tablares, calculaban ganancias. Los trabajadores que no cumplían con las cuotas eran despedidos. Encontrar reemplazos era fácil. Siempre había hombres dispuestos a asumir el riesgo por un salario decente. Esta presión creaba incentivos para tomar atajos, saltarse inspecciones de cables, extender burros de vapor más allá de sus límites de diseño, empujar cuadrillas a trabajar más rápido, asumir más riesgos. Y cuando los accidentes sucedían, las compañías culpaban a los trabajadores. Error del operador. Negligencia. Nunca el sistema que priorizaba ganancias sobre seguridad. Los sindicatos intentaron organizar trabajadores madereros, pero fue difícil. Los campamentos eran remotos, la fuerza laboral transitoria. Los hombres venían y se iban. Construir solidaridad era casi imposible. Y las compañías luchaban contra la organización violentamente. Los organizadores sindicales eran golpeados, expulsados de los campamentos. A veces simplemente desaparecían. Los cuerpos eran encontrados en barrancos, muertos por accidentes. Los sheriffs locales eran pagados por las compañías madereras. No investigaban demasiado. Pero gradualmente,
los trabajadores ganaban concesiones. Jornadas de 8 horas, eventualmente. Mejores condiciones en los campamentos. Compensación por lesiones, aunque inadecuada. No sucedió de la noche a la mañana. Tomó décadas de luchas, huelgas, violencia ocasional, pero lentamente el equilibrio de poder se desplazaba, aunque nunca lo suficiente como para fundamentalmente alterar la dinámica de una industria construida sobre explotar tanto el bosque como los hombres que lo cortaban. La transición de burros de vapor a maquinaria más moderna comenzó en los años 1930 y se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial. Los motores diésel reemplazaron calderas de vapor. Los tractores Caterpillar con cabrestantes podían hacer el trabajo de burros de vapor sin la necesidad de fogoneros, sin el riesgo de explosiones de calderas. Los sistemas de cable evolucionaron, volviéndose más sofisticados, más seguros, pero la idea fundamental permanecía la misma. Usa ventaja mecánica para mover madera que los humanos solos nunca podrían. La motosierra llegó en los años 40, transformando la tala de árboles. Lo que había tomado a 2 hombres horas con una sierra de arco, ahora podía hacerse en minutos por un hombre con una motosierra. La productividad explotó, las cuadrillas se redujeron, menos hombres produciendo más madera. La economía era innegable. Pero algo se perdió también. La habilidad, el arte de leer un árbol y planificar un corte a mano, eso se desvaneció. Las motosierras hacían el trabajo más fácil pero menos sutil. Cualquiera podía aprender a operar una motosierra en días. Dominar una sierra de arco tomaba años. Los viejos taladores, los que habían comenzado con hachas y sierras de arco, miraban a los jóvenes con motosierras y negaban con la cabeza. Más rápido, sí. Mejor, discutible. Más peligroso en algunos aspectos, porque las motosierras permitían que hombres sin experiencia adecuada derribaran árboles que nunca deberían tocar. Los accidentes continuaron. Solo la naturaleza de los accidentes cambió. Los viejos burros de vapor fueron desguazados, vendidos como chatarra de metal. Algunas compañías los abandonaron en el bosque, demasiado pesados para moverlos, sin valor una vez que la operación se mudaba. Estas máquinas, que una vez habían sido el corazón de operaciones enteras, se oxidaban en claros, lentamente consumidas por la vegetación que regresaba. Para los años 60, la era de la tala de madera virgen estaba terminando. Los grandes árboles, los gigantes de 200 años que habían definido los bosques del noroeste del Pacífico, habían desaparecido en su mayoría. Lo que quedaba eran bosques de segundo crecimiento, árboles más jóvenes, más pequeños, pero aún valiosos. La industria maderera continuó, pero cambió. Manejo forestal, replantación, rotaciones de cosecha. Conceptos que habrían sido alienígenas a los madereros de 1910 gradualmente se volvieron estándar. No por altruismo, sino porque la industria se dio cuenta de que los bosques no eran infinitos después de todo. Si querías seguir en el negocio, tenías que asegurarte de que habría árboles para cortar en 50 años. Regulaciones ambientales comenzaron a restringir dónde y cómo se podía cortar. El Acta de Especies en Peligro de Extinción, el Acta de Práctica Forestal, docenas de otras leyes comenzaron a moldear la industria. Las compañías madereras lucharon contra cada regulación, argumentando que destruiría empleos y arruinaría la economía. Pero la industria se adaptó. Tenía que hacerlo. Y resultó que podías talar madera sosteniblemente, podías proteger hábitats de vida silvestre, podías gestionar bosques para múltiples usos, y aún así obtener ganancias. Solo no podías obtener las ganancias obscenas que venían de simplemente cortar todo lo que veías y mudarte a la siguiente montaña. Los hombres que habían trabajado la era de vapor envejecieron. Para los años 1980, la mayoría había muerto o estaba en casas de retiro. Sus historias desaparecían con ellos. Algunos dejaron memorias, la mayoría no. Eran hombres prácticos, no escritores. Lo que importaba para ellos era el trabajo, no grabar el trabajo para la posteridad. Los historiadores trataron de capturar sus historias antes de que fuera demasiado tarde, conduciendo entrevistas, grabando relatos orales, pero por cada historia capturada, docenas se perdieron. Lo que queda son fragmentos,
recuerdos de hombres que apenas podían creer las cosas que habían hecho cuando eran jóvenes. Los museos de madera, en pequeños pueblos a través del país maderero, exhiben las herramientas, las fotografías, las historias. Puedes ver una sierra de arco colgando en una pared e intentar imaginar trabajar una durante 10 horas bajo la lluvia. Puedes pararte junto a un burro de vapor, incluso uno pequeño, y sentir cuán masivo es, cuánto poder industrial bruto representaba. Cuán increíble es que los hombres movieran estas cosas a través del bosque usando nada más que cables y determinación. Y en los bosques mismos, si sabes qué buscar, puedes ver los tocones. Tocones de madera virgen, 2, 3, 4, incluso 5 metros de ancho, cortados a mano hace más de un siglo. Los taladores los cortaban alto, y 1,80 m o 2,40 m del suelo, parándose en tablas de resorte metidas en muescas cortadas en el tronco, porque ahí es donde el árbol era más estrecho y más fácil de cortar. Estos tocones todavía están de pie porque la madera es tan densa que resiste la descomposición. Los tocones de cedro de 1910 parecen haber sido cortados ayer. Son lápidas de una manera, marcando las tumbas de gigantes y sirviendo como memoriales a los hombres que los derribaron. Algunos de esos hombres todavía están vivos, apenas. Los últimos de los viejos madereros. Están en sus 80 y 90 ahora, viviendo en hogares de ancianos o comunidades de retiro. Y si puedes hacer que hablen, realmente hablar, no solo las historias sanitizadas que cuentan a sus nietos, te dirán cosas que suenan como mitología. Árboles tan grandes que podrías conducir un modelo T a través del corte inferior. Cables más gruesos que tus piernas rompiéndose como bandas elásticas. Hombres haciendo cosas que los arrestarían hoy, operando maquinaria que nunca pasaría una inspección de seguridad, trabajando en condiciones que violan cada ley laboral en los libros, y te dirán, casi hasta el último hombre, que a pesar de todo, a pesar del peligro y las dificultades, y ver morir a amigos, no cambiarían esos años por nada. Que era el mejor trabajo que habían hecho porque era real, porque importaba, porque cada dolor en su cuerpo, cada cicatriz en sus manos, cada oído sordo y articulación artrítica era prueba de que habían hecho algo significativo, algo que duró, algo que construyó el mundo en el que vivimos ahora. Hay una lección en esto, aunque no es cómoda para nuestro mundo moderno. Hemos hecho el trabajo más seguro, y eso es bueno. Nadie debería tener que morir para ganarse la vida. Lo hemos hecho más eficiente, más productivo, más sostenible, gestionando bosques en lugar de solo cortarlos. Pero también lo hemos hecho más suave, más distante, más abstracto. Hemos eliminado no solo los riesgos innecesarios, sino el desafío, la prueba, la oportunidad para que un hombre se pruebe algo a sí mismo y a su cuadrilla. El maderero moderno, sentado en su cabina de cosechadora con aire acondicionado, manipulando un joystick para controlar una máquina que puede talar, desramar y trozar un árbol en 90 segundos, es indudablemente más seguro que su abuelo, quien trabajó una sierra de arco bajo la lluvia. Su trabajo es más productivo, más eficiente, más ambientalmente sano. Pero, ¿es probado de la misma manera? ¿Llega a casa por la noche con la misma satisfacción profunda en los huesos de haber luchado contra la naturaleza hasta detenerla y ganado? ¿Tiene las mismas historias que contar? ¿El mismo sentido de haber hecho algo peligroso y difícil y haberlo hecho bien? Las máquinas que cortaron la madera de América entre 1900 y 1950 eran instrumentos de una era que exigía coraje físico como el precio del progreso. Eran peligrosas porque el trabajo era peligroso, porque las apuestas eran altas, porque América necesitaba la madera y no había otra forma de obtenerla. Y los hombres que operaban esas máquinas, que las alimentaban y mantenían y a veces morían operándolas, eran de una raza diferente. Más duros, más fuertes, más dispuestos a aceptar el riesgo como parte del trabajo, más cómodos con la idea de que algún trabajo vale la pena hacer incluso si podría matarte. Les debemos más de lo que podemos devolver. Cada estructura de madera en este país, cada pieza de mueble, cada poste de cerca, cada maldito palillo, viene de la industria que construyeron con hierro y vapor y sangre.
Transformaron un continente, convirtieron el desierto en civilización, convirtieron bosques en ciudades, y lo hicieron con herramientas que aterrorizarían a un trabajador moderno y técnicas que violarían cada regulación de seguridad jamás escrita. Los burros de vapor están silenciosos ahora, fríos y oxidados, sus fuegos extinguidos hace mucho. Los árboles Spar de liderazgo alta están solos, fantasmas sin ramas en bosques que han crecido a su alrededor. Los ferrocarriles madereros han sido reclamados por la tierra, sus rieles enterrados bajo décadas de hojas y musgo, sus pendientes lavadas por 100 inviernos de lluvia. Los hombres se han ido en su mayoría, sus nombres olvidados excepto en historias locales y placas de museo, sus tumbas marcadas por piedras simples en cementerios de pueblos pequeños. Pero su trabajo permanece. Mira alrededor. Los huesos de su labor están en todas partes, en las vigas de casas viejas, en los pilotes bajo muelles y embarcaderos, en las traviesas de ferrocarril que aún transportan carga a través del país, en los muebles antiguos que están tan bien hechos que duran para siempre. Construyeron el marco de la América moderna, un árbol gritante, peligroso, agotador a la vez. Y nosotros, cómodos en nuestro mundo seguro, regulado, con clima controlado, deberíamos recordarlos no con lástima por sus dificultades, sino con respeto por su logro, con gratitud por su sacrificio, con reconocimiento de que el mundo que heredamos fue construido por hombres que estaban dispuestos a apostar sus vidas contra el bosque y las máquinas cada día. Eran hombres de hierro en una era de hierro, y no veremos su clase de nuevo. Los bosques aún están de pie, aunque los gigantes se han ido en su mayoría, cortados y convertidos en los huesos de nuestra civilización. Las máquinas aún existen, aunque la mayoría son piezas de museo o chatarra, artefactos de una era brutal. Pero el espíritu, esa valentía cruda que se necesitaba para enfrentar esas máquinas y ese trabajo cada día, esa disposición para hacer trabajo peligroso porque necesitaba hacerse, eso es lo que realmente se ha perdido. Eso es lo que no podemos recuperar, no importa cuánto lo romanticemos. Así que aquí está a los madereros, a los taladores que podían derribar un árbol a centímetros de donde lo querían, a los operadores de burros que corrían motores de vapor por sensación e intuición, a los colocadores de estranguladores que corrían al matorral cada día sabiendo que el cable podría romperse, a los escaladores que remataban árboles, Spar a 60 metros en el aire con nada más que espuelas y un cinturón, a los hombres del ferrocarril que construyeron y corrieron trenes en lugares donde ningún tren debería ir, a los que volvieron a casa sin dedos y a los que no volvieron a casa en absoluto, a la generación que miró una tarea imposible, bosques tan vastos que parecían infinitos y árboles tan grandes que parecían intocables, y dijeron los derribaremos de todos modos, con hachas y sierras y vapor y cable y nuestras propias 2 manos si eso es lo que se necesita. Lo hicieron, realmente lo hicieron, y el mundo que construyeron, defectuoso y peligroso y brutal como fue construirlo, se convirtió en nuestro. La era de los hombres de hierro ha terminado. Los bosques recuerdan, incluso si hemos olvidado. Y en algún lugar en esas colinas, un burro de vapor oxidado se sienta silencioso en un claro, regresando lentamente a la tierra. Un monumento a los hombres que lo alimentaron y a los árboles que cayeron ante él. La escala de lo que lograron es difícil de comprender incluso cuando estás mirando directamente la evidencia. Conducir a través del noroeste del Pacífico hoy, ves bosques, millas y millas de árboles verdes. Pero estos son bosques nuevos, de segundo o tercer crecimiento. Los gigantes, los árboles que se alzaban cuando Lewis y Clark pasaron por primera vez, se han ido casi en su totalidad. Algunos permanecen en parques nacionales, protegidos ahora, venerados como las catedrales naturales que son. Pararse junto a un abeto Douglas virgen, que ha estado creciendo durante 800 años, te hace entender lo que se perdió. Estos árboles son tan masivos que tu cerebro lucha por procesar su escala. 6 metros de diámetro en la base, 90 metros de altura, ramas tan grandes que cada una sería un árbol respetable por derecho propio. Y estos eran comunes una vez, bosques enteros de ellos. Ahora son rarezas, sobrevivientes, recordatorios vivientes
de lo que era antes de que llegaran las sierras y los burros de vapor. La velocidad de destrucción es asombrosa cuando haces los números. En 50 años, aproximadamente de 1900 a 1950, la industria maderera cortó más del 95% de los bosques de madera virgen de la costa del Pacífico. Bosques que habían tardado 1000 años en crecer desaparecieron en menos de una vida humana. Ciudades enteras fueron construidas con esa madera. San Francisco, Seattle, Portland, Los Ángeles, cada casa, cada edificio, cada muelle y embarcadero. Todo madera del noroeste. Los ferrocarriles que conectaban la nación corrían sobre traviesas de cedro viejo y abeto Douglas. Las minas que proporcionaban el carbón y el metal que impulsaban la industrialización eran sostenidas por vigas de abeto de Sitka. El ejército estadounidense en 2 guerras mundiales usó madera del noroeste para todo, desde cajas de municiones hasta barracas, desde barcos hasta aviones. El Spruce Goose de Howard Hughes, el avión más grande jamás construido en ese momento, fue hecho completamente de abeto de Sitka del noroeste del Pacífico. Era un avión de madera más grande que un Boeing 747, una hazaña de ingeniería que solo fue posible porque había árboles lo suficientemente grandes para proporcionar piezas de madera libres de defectos de ese tamaño. Esos árboles ya no existen, no en números comerciales, no en tamaños que permitirían tales proyectos. El impacto económico de la industria maderera en el noroeste fue transformador. Pueblos que habían sido puestos de avanzada fronterizos de unos pocos cientos se convirtieron en ciudades de decenas de miles. Pero esa riqueza estaba distribuida desigualmente. Los dueños de compañías madereras se hicieron ricos, algunos obscenamente ricos. Construyeron mansiones en Seattle y Portland, invirtieron en ferrocarriles y líneas de vapor y bienes raíces. La riqueza que extrajeron de los bosques se convirtió en dinastías familiares que aún ejercen influencia hoy. Los trabajadores, los hombres que realmente cortaron los árboles, ganaban salarios decentes, pero rara vez se enriquecían. Trabajaban duro, ganaban bien por un tiempo, luego sus cuerpos se descomponían y eran reemplazados por hombres más jóvenes. Muy pocos trabajadores madereros se retiraron cómodamente. La mayoría trabajó hasta que ya no podían, luego vivieron con lo que habían logrado ahorrar, que a menudo no era mucho. Las ciudades madereras tenían culturas distintivas. Eran ásperas, transitorias, dominadas por hombres. Los salones superaban en número a las iglesias 10-1. La prostitución era abierta. El juego era común. Los sábados por la noche veían peleas, borracheras, el tipo de comportamiento salvaje que viene cuando hombres que trabajan en condiciones brutales tienen un día libre y dinero en sus bolsillos. Las autoridades locales, en su mayoría, hacían la vista gorda. Mientras la violencia se mantuviera contenida, mientras los hombres aparecieran para trabajar el lunes, lo que hicieran con su propio tiempo era su asunto. Pero había un lado más oscuro. El alcoholismo era rampante. Los hombres bebían para adormecer el dolor, para olvidar el miedo, para llenar el vacío de vidas que eran todo trabajo y sin futuro. La violencia doméstica era común en las familias que vivían en ciudades madereras. Hombres brutalizados por su trabajo a veces brutalizaban a sus familias. Y había una desesperación subyacente a la vida de la ciudad maderera. Todos sabían que era temporal. Los árboles se agotarían eventualmente. La compañía se mudaría. La ciudad moriría. No había seguridad a largo plazo, sin construir nada que durara. Solo extraer riqueza del bosque mientras se pudiera y luego pasar a lo siguiente. Las familias que trataban de establecerse en ciudades madereras enfrentaban desafíos únicos. Los campamentos eran solo para hombres, pero a medida que las operaciones maduraban, aparecían pueblos cerca. Las mujeres llegaban, esposas e hijas de trabajadores, mujeres buscando oportunidades en pueblos fronterizos. Establecían negocios, lavandería, pensiones, restaurantes, traían una civilización de tipo a lugares que habían sido completamente salvajes. Pero sus vidas eran duras también. Aisladas, a menudo sin otras mujeres cerca, viviendo en condiciones primitivas, criando hijos en entornos donde el peligro era constante. Los niños crecían rápido en ciudades madereras, aprendían temprano que el mundo era duro,
Veían a sus padres salir cada mañana sin saber si volverían. Veían accidentes, muertes, funeral tras funeral. Y tan pronto como eran lo suficientemente grandes, comenzaban a trabajar ellos mismos. Niños de 14, 15, trabajando en aserraderos, en operaciones de arrastre, aprendiendo el oficio que probablemente los mataría o lisiaría eventualmente. No había mucha educación formal. Las escuelas en ciudades madereras, cuando existían, eran básicas. Un maestro para todos los grados, libros de texto desactualizados si los había, instalaciones que eran poco más que cabañas. Los niños que querían educación real tenían que irse, lo que significaba dejar a sus familias, a menudo permanentemente. La mayoría se quedaba, aprendía el negocio de la madera, continuaba el ciclo. Los accidentes definían la vida en la industria maderera. No era cuestión de si verías a alguien morir, sino cuándo y cuántas veces. Los hombres desarrollaban un tipo de fatalismo. Sabías que la muerte acechaba al bosque, que podía venir en cualquier momento sin advertencia. Podrías tomar precauciones, ser cuidadoso, seguir las reglas, pero al final a veces era solo suerte. El cable que había sido inspeccionado esa mañana se rompía por la tarde. El árbol que se suponía que caería al norte pivoteaba al este. El tronco rodaba cuando no debería, y alguien moría. Los funerales eran asuntos simples. Un cuerpo en una caja de madera simple. Unas palabras de un predicador si había uno cerca. Un entierro en cualquier terreno estuviera disponible. Los compañeros de trabajo asistían si podían, luego volvían al trabajo. No había duelo prolongado, no había tiempo para ello. El trabajo tenía que continuar. La viuda, si había una, enfrentaba elecciones difíciles. Quedarse en la ciudad maderera sin ingresos, dependiendo de la caridad. Mudarse de regreso a donde viniera, si tenía algún lugar donde volver. Casarse de nuevo rápidamente con otro trabajador maderero, intercambiando seguridad económica inmediata por apostar de nuevo los mismos riesgos. No había buenas opciones. Muchas viudas terminaban en pobreza, luchando para criar hijos sin el apoyo que la sociedad moderna da por sentado. La industria maderera no proporcionaba pensiones ni seguros de vida. Cuando un hombre moría, eso era todo. Su familia estaba por su cuenta. Las compañías comenzaron a implementar algunas protecciones de seguridad a medida que pasaron las décadas, no por bondad, sino por presión económica. Los accidentes detenían la producción. Los trabajadores lesionados no podían trabajar. Encontrar y capacitar reemplazos tomaba tiempo. Eventualmente alguien hizo los números y se dio cuenta de que invertir en seguridad podría en realidad ahorrar dinero a largo plazo. Pero el cambio fue lento. Un campamento podría obtener un teléfono de campo para señales en lugar de silbidos. Otro podría requerir que los cables fueran inspeccionados diariamente en lugar de semanalmente. Pequeñas mejoras, incrementales, que redujeron los accidentes, pero no los eliminaron. Porque la realidad fundamental permanecía. Estabas moviendo objetos masivos con máquinas poderosas a través de terreno traicionero. Eso era inherentemente peligroso. Podías hacerlo más seguro, pero nunca podías hacerlo completamente seguro. El sindicato IWW, los Wobblies, hicieron importantes incursiones en la organización de trabajadores madereros a principios del siglo XX. Exigían mejores salarios, condiciones más seguras, jornadas de 8 horas. Las compañías respondían con violencia. Matones contratados golpeaban a organizadores. Líderes sindicales eran arrestados en acusaciones fabricadas. En algunos casos, fueron linchados. El movimiento laboral en la industria maderera fue bañado en sangre, literalmente. Pero los trabajadores persistieron. Las huelgas cerraban operaciones, costando dinero a las compañías. Eventualmente se alcanzaban compromisos. No todo lo que los sindicatos querían, pero mejoras. Salarios más altos, mejores condiciones en los campamentos. Algunos estándares de seguridad básicos. Fue progreso, aunque llegó a paso de caracol y a un costo terrible. La Primera Guerra Mundial trajo una demanda masiva de madera. Barcos, aviones, barracas, todo requería cantidades enormes de madera. La industria maderera del noroeste operó a plena capacidad, expandiendo operaciones, contratando cada hombre que pudiera balancear un hacha. Los salarios subieron.
Las condiciones mejoraron ligeramente porque las compañías necesitaban mantener contentos a los trabajadores para cumplir con los contratos de guerra. Pero la presión para producir también aumentó. Se tomaban atajos, los accidentes aumentaron. La demanda de madera era insaciable y el bosque sangraba para satisfacerla. Después de la guerra, la demanda cayó. Los trabajadores fueron despedidos por miles. Las ciudades madereras que habían crecido durante la guerra se contrajeron. Los salarios cayeron. Las compañías usaban la amenaza del desempleo para reprimir la organización sindical. Si no te gusta, hay 10 hombres esperando tu trabajo. Era poder desnudo y funcionaba. Los trabajadores aceptaban salarios más bajos, condiciones peores, porque tener algún trabajo era mejor que no tener ninguno. La Gran Depresión devastó la industria maderera. La construcción colapsó. La demanda de madera se evaporó. Los aserraderos cerraron. Los campamentos madereros cerraron. Miles de trabajadores madereros se encontraron desempleados sin ahorros, sin habilidades fácilmente transferibles, sin perspectivas. Algunos se mudaron a ciudades buscando trabajo de fábrica. Otros se fueron a granjas, tratando de subsistir de la tierra. Muchos simplemente vagaban, uniéndose a los ejércitos de desempleados que recorrían el país buscando cualquier trabajo que pudieran encontrar. El New Deal trajo algo de alivio. Los programas de obras públicas emplearon a antiguos trabajadores madereros en proyectos de construcción, construcción de carreteras, trabajos de conservación. El Cuerpo Civil de Conservación puso a jóvenes a trabajar plantando árboles, irónico considerando cuántos árboles habían sido cortados. Pero estos eran empleos, y para hombres que habían estado desesperados significaban todo. La Segunda Guerra Mundial revivió la industria maderera nuevamente. Demanda militar masiva, especialmente para madera de aviones. El abeto de Sitka, que crece solo en una franja estrecha a lo largo de la costa del Pacífico, era perfecto para la construcción de aviones. Ligero, fuerte, libre de defectos. Los bosques de Sitka fueron cortados intensamente durante la guerra, cada árbol adecuado siendo derribado y convertido en componentes de aviones. Los trabajadores volvieron, los salarios subieron, las operaciones se expandieron. Y de nuevo, la presión para producir llevó a atajos, accidentes, muertes. La guerra terminó. La demanda cambió pero no desapareció. El boom de posguerra significaba que millones de familias necesitaban casas. Suburbios explotaron a través de América, cada uno requiriendo cantidades enormes de madera. La industria maderera se adaptó, cambiando de madera virgen, que estaba desapareciendo, a manejar bosques de segundo crecimiento. Las rotaciones de cosecha se calculaban en décadas en lugar de siglos. Plantabas árboles, esperabas 50 años, cortabas, repetías. No era lo mismo que los bosques vírgenes. Los árboles eran más pequeños, la madera menos densa. Pero había demanda para ello, y la industria aprendió a trabajar con lo que tenía. La tecnología continuó evolucionando. Los burros de vapor dieron paso a tractores diésel con cabrestantes. Los ferrocarriles madereros fueron reemplazados por camiones de troncos corriendo en carreteras de tala. Las motosierras se volvieron estándar. Las cosechadoras mecánicas que podían talar y procesar árboles sin intervención humana comenzaron a aparecer en los 60. Cada innovación aumentaba la productividad mientras reducía la cantidad de hombres necesarios. Una cuadrilla que en 1940 requería 20 hombres podía hacer el mismo trabajo con 5 para 1970. La mecanización era inevitable, impulsada por economía. Pero significaba que los trabajos madereros tradicionales, los que requerían habilidad y fuerza y coraje, estaban desapareciendo. Los viejos no podían competir con las máquinas. Los jóvenes aprendían a operar equipamiento en lugar de trabajar hachas. El oficio, el arte de la tala, se estaba perdiendo. Para los años 80, conflictos sobre los bosques antiguos restantes dominaban el noroeste. Ambientalistas demandaban protección para los últimos fragmentos de bosque virgen. Trabajadores madereros argumentaban que sus empleos dependían de acceso a esos árboles. La industria afirmaba que sin bosques antiguos, los aserraderos cerrarían, las comunidades morirían. Era un conflicto cultural amargo
que dividía comunidades, familias, la región entera. Los tribunales finalmente intervinieron, protegiendo grandes franjas de bosque antiguo restante bajo leyes de especies en peligro. Los búhos manchados, murciélagos de zorro, salmón, todos requerían bosques antiguos para sobrevivir. Los aserraderos cerraron, no porque se agotaran los árboles esta vez, sino porque la ley prohibía cortarlos. Las comunidades madereras se tambalearon. Ciudades enteras que habían existido durante generaciones sobre la tala enfrentaron colapso económico. Los trabajadores se reentrenaban para nuevos trabajos o se mudaban. Era una transformación dolorosa, el fin de una era. Algunos lo veían como justicia ambiental retrasada, protegiendo finalmente lo que debería haber sido protegido desde el principio. Otros lo veían como traición, el gobierno eligiendo árboles sobre personas, ambientalistas de ciudad sobre comunidades de clase trabajadora. Ambas perspectivas contenían verdad. Los bosques necesitaban protección. Pero las personas cuyas vidas estaban construidas alrededor de la tala también merecían consideración. La transición podría haber sido manejada mejor, con más apoyo para comunidades afectadas, más inversión en desarrollo económico alternativo. Pero la política es brutal, y las decisiones sobre el uso de la tierra a menudo se hacen sin mucho pensamiento para aquellos más directamente impactados. La industria maderera de hoy es irreconocible comparada con la era del burro de vapor. Es altamente mecanizada, cuidadosamente regulada, manejada para sostenibilidad a largo plazo. Los trabajadores operan máquinas desde cabinas climatizadas, monitoreando pantallas, controlando sistemas hidráulicos complejos. Es más seguro, más eficiente, menos físicamente exigente. Y es mucho más pequeña en términos de empleo. Donde una vez se necesitaban decenas de miles de trabajadores, ahora se necesitan miles. Las máquinas han reemplazado músculo. Los bosques que cosechan son bosques manejados, plantaciones, no naturaleza salvaje. Los árboles tienen 50 o 60 años, no 200. Los troncos se miden en pies, no metros. Todo es más pequeño, más controlado, más predecible. En el noroeste del Pacífico, si sabes dónde mirar, todavía puedes encontrar los huesos de esta industria. Burros de vapor oxidados lentamente siendo consumidos por el bosque, sus calderas colapsadas hacia adentro, sus tambores congelados con óxido, sus cables hace tiempo rescatados o podridos. Se sientan en claros que ahora están gruesos con madera de segundo crecimiento, rodeados por árboles que no eran ni siquiera semillas cuando estas máquinas estaban funcionando. Viejos árboles espar todavía de pie, sus copas cortadas planas hace 100 años, sus troncos marcados por surcos de cable desgastados profundamente en la madera. Monumentos a una forma de trabajar que ya no existe. Algunos de ellos son masivos, 3 metros de diámetro en la base. Y todavía puedes ver las marcas de espuelas de escalada en espiral subiendo el tronco donde algún aparejador muerto hace tiempo hizo su ascenso. Los museos madereros en pequeños pueblos a través del país maderero exhiben las herramientas, las fotografías, las historias. Puedes ver una sierra de arco colgando en una pared e intentar imaginar trabajar una durante 10 horas bajo la lluvia. Puedes pararte junto a un burro de vapor, incluso uno pequeño, y sentir cuán masivo es, cuánto poder industrial bruto representaba. Cuán increíble es que los hombres movieran estas cosas a través del bosque usando nada más que cables y determinación. Y en los bosques mismos, si sabes qué buscar, puedes ver los tocones. Tocones de madera virgen, 2, 3, 4, hasta 4 metros y medio de ancho, cortados a mano hace más de un siglo. Los taladores los cortaban alto, 1,80 m o 2,40 m del suelo, parándose en tablas de resorte metidas en muescas cortadas en el tronco, porque ahí es donde el árbol era más estrecho y más fácil de cortar. Estos tocones todavía están de pie, porque la madera es tan densa que resiste la descomposición. Los tocones de cedro de 1910 parecen haber sido cortados ayer. Son lápidas de una manera, marcando las tumbas de gigantes, y sirviendo como memoriales a los hombres que los derribaron. Algunos de esos hombres todavía están vivos, apenas, los últimos de los madereros de la vieja escuela.
Están en sus 80 y 90 ahora, viviendo en hogares de ancianos o comunidades de retiro. Y si puedes hacerlos hablar, realmente hablar, no solo las historias sanitizadas que cuentan a sus nietos, te dirán cosas que suenan como mitología. Árboles tan grandes que podrías conducir un Modelo T a través del corte inferior. Cables más gruesos que tus piernas rompiéndose como bandas elásticas. Hombres haciendo cosas que los arrestarían hoy. Operando maquinaria que nunca pasaría una inspección de seguridad. Trabajando en condiciones que violan cada ley laboral en los libros. Y te dirán, casi hasta el último hombre, que a pesar de todo, a pesar del peligro y las dificultades, y ver morir a amigos, no cambiarían esos años por nada. Que era el mejor trabajo que habían hecho porque era real, porque importaba, porque cada dolor en su cuerpo, cada cicatriz en sus manos, cada oído sordo y articulación artrítica era prueba de que habían hecho algo significativo, algo que duró, algo que construyó el mundo en el que vivimos ahora. Hay una lección en esto, aunque no es cómoda para nuestro mundo moderno. Hemos hecho el trabajo más seguro, y eso es bueno. Nadie debería tener que morir para ganarse la vida. Lo hemos hecho más eficiente, más productivo, más sostenible, gestionando bosques en lugar de solo cortarlos. Pero también lo hemos hecho más suave, más distante, más abstracto. Hemos eliminado no solo los riesgos innecesarios, sino el desafío, la prueba, de la oportunidad para que un hombre se pruebe algo a sí mismo y a su cuadrilla. El maderero moderno, sentado en su cabina de cosechadora con aire acondicionado, manipulando un joystick para controlar una máquina que puede talar, desramar y trozar un árbol en 90 segundos, es indudablemente más seguro que su abuelo quien trabajó una sierra de arco bajo la lluvia. Su trabajo es más productivo, más eficiente, más ambientalmente sano. ¿Pero es probado de la misma manera? ¿Llega a casa por la noche con la misma satisfacción profunda en los huesos de haber luchado contra la naturaleza hasta detenerla y ganado? ¿Tiene las mismas historias que contar? ¿El mismo sentido de haber hecho algo peligroso y difícil y haberlo hecho bien? Las máquinas que cortaron la madera de América entre 1900 y 1950 eran instrumentos de una era que exigía coraje físico como el precio del progreso. Eran peligrosas porque el trabajo era peligroso, porque las apuestas eran altas, porque América necesitaba la madera y no había otra forma de obtenerla. Y los hombres que operaban esas máquinas, que las alimentaban y mantenían y a veces morían operándolas, eran de una raza diferente, más duros, más fuertes, más dispuestos a aceptar el riesgo como parte del trabajo, más cómodos con la idea de que algún trabajo vale la pena hacer incluso si podría matarte. Les debemos más de lo que podemos devolver. Cada estructura de madera en este país, cada pieza de mueble, cada poste de cerca y cada maldito palillo viene de la industria que construyeron con hierro y vapor y sangre. Transformaron un continente. Convirtieron el desierto en civilización. Convirtieron bosques en ciudades. Y lo hicieron con herramientas que aterrorizarían a un trabajador moderno y técnicas que violarían cada regulación de seguridad jamás escrita. Los burros de vapor están silenciosos ahora, fríos y oxidados. Sus fuegos extinguidos hace mucho. Los árboles Spar de liderazgo alta están solos. Fantasmas sin ramas en bosques que han crecido a su alrededor. Los ferrocarriles madereros han sido reclamados por la tierra. Sus rieles enterrados bajo décadas de hojas y musgo. Sus pendientes lavadas por 100 inviernos de lluvia. Los hombres se han ido en su mayoría. Sus nombres olvidados excepto en historias locales y placas de museo. Que sus tumbas marcadas por piedras simples en cementerios de pueblos pequeños. Pero su trabajo permanece. Mira alrededor. Los huesos de su labor están en todas partes. En las vigas de casas viejas, en los pilotes bajo muelles y embarcaderos, en las traviesas de ferrocarril que aún transportan carga a través del país, en los muebles antiguos que están tan bien hechos que duran para siempre. Construyeron el marco de la América moderna. Un árbol gritante, peligroso, agotador a la vez. Y nosotros, cómodos en nuestro mundo seguro, regulado, con clima controlado, deberíamos recordarlos. No con lástima por sus dificultades,
sino con respeto por su logro, con gratitud por su sacrificio, con reconocimiento de que el mundo que heredamos fue construido por hombres que estaban dispuestos a apostar sus vidas contra el bosque y las máquinas cada día. Eran hombres de hierro en una era de hierro. Y no veremos su clase de nuevo. Los bosques aún están de pie, aunque los gigantes se han ido en su mayoría, cortados y convertidos en los huesos de nuestra civilización. Las máquinas aún existen, aunque la mayoría son piezas de museo o chatarra, artefactos de una era brutal. Pero el espíritu, esa valentía cruda que se necesitaba para enfrentar esas máquinas y ese trabajo cada día, esa disposición para hacer trabajo peligroso porque necesitaba hacerse, eso es lo que realmente se ha perdido. Eso es lo que no podemos recuperar. No importa cuánto lo romanticemos. Así que aquí está a los madereros, a los taladores que podían derribar un árbol a centímetros de donde lo querían, a los operadores de burros que corrían motores de vapor por sensación e intuición, a los colocadores de estranguladores que corrían al matorral cada día sabiendo que el cable podría romperse, a los escaladores que remataban árboles, espara 60 metros en el aire con nada más que espuelas y un cinturón, a los hombres del ferrocarril que construyeron y corrieron trenes en lugares donde ningún tren debería ir, a los que volvieron a casa sin dedos y a los que no volvieron a casa en absoluto, a la generación que miró una tarea imposible, bosques tan vastos que parecían infinitos y árboles tan grandes que parecían intocables. Y dijeron: los derribaremos de todos modos, con hachas y sierras y vapor y cable, y nuestras propias 2 manos si eso es lo que se necesita. Lo hicieron, realmente lo hicieron, y el mundo que construyeron, defectuoso y peligroso y brutal como fue construirlo, se convirtió en nuestro. La era de los hombres de hierro ha terminado. Los bosques recuerdan, incluso si hemos olvidado. Y en algún lugar en esas colinas, un burro de vapor oxidado se sienta silencioso en un claro, regresando lentamente a la tierra. Un monumento a los hombres que lo alimentaron y a los árboles que cayeron ante él. Las lecciones de esa era siguen siendo relevantes hoy, no las lecciones sobre trabajo peligroso o falta de regulaciones. Esas son advertencias, no modelos. Pero las lecciones sobre qué se requiere para transformar lo imposible en realidad, sobre la disposición para enfrentar desafíos que parecen insuperables, sobre tomar riesgos cuando las apuestas son altas. Estas son cualidades que no deberían perderse. La generación del burro de vapor miró bosques que se extendían al horizonte y dijeron: construiremos ciudades con esto. Miraron árboles tan grandes que ni siquiera podías ver sus copas y dijeron: los derribaremos. No tenían las herramientas que tenemos ahora. No tenían la tecnología, las máquinas, los recursos, pero tenían voluntad y descubrieron cómo hacerlo funcionar. Construyeron las herramientas que necesitaban, desarrollaron las técnicas que funcionaban, aceptaron el costo porque creían que el objetivo valía la pena. Estaban equivocados sobre mucho. La tala sin restricción era ambientalmente destructiva. El tratamiento de los trabajadores era explotador. Las decisiones económicas priorizaban ganancias sobre personas. Estos eran fracasos morales y prácticos que llevaron a daños duraderos. Pero su determinación, su ingenio, su negativa a aceptar que algo era imposible, esas son cualidades que valen la pena preservar. El mundo enfrenta desafíos ahora que parecen insuperables. Cambio climático, desigualdad económica, degradación ambiental. Sistemas que parecen demasiado grandes, demasiado complejos, demasiado arraigados para cambiar. Es tentador declarar estos problemas insolubles, decir que los desafíos son demasiado grandes, las fuerzas alineadas contra el cambio demasiado poderosas. Pero la generación del burro de vapor no habría aceptado eso. Habrían mirado el problema, descubierto qué herramientas necesitaban, las habrían construido y habrían comenzado a trabajar. No perfectamente, no sin errores, no sin costos, pero habrían comenzado y habrían persistido hasta que el trabajo estuviera hecho. Necesitamos esa mentalidad ahora, no la parte sobre ignorar consecuencias o explotar personas, pero la parte sobre negarse a aceptar que los grandes desafíos son imposibles, sobre estar dispuesto a construir nuevas herramientas cuando las viejas no funcionan,
sobre persistir frente a obstáculos que parecen insuperables. Los hombres que operaban burros de vapor no eran superhombres, eran hombres ordinarios enfrentando circunstancias extraordinarias. La mayoría no eligió esa vida porque anhelaba aventura. La eligieron porque necesitaban trabajo y eso era lo que estaba disponible. Pero se elevaron a la ocasión, aprendieron las habilidades, aceptaron los riesgos, hicieron el trabajo porque alguien tenía que hacerlo. Hoy enfrentamos circunstancias extraordinarias diferentes. No estamos cortando bosques vírgenes. Estamos tratando de preservar lo que queda mientras sostenemos una civilización que depende de recursos. No estamos operando máquinas mortales. Estamos tratando de construir sistemas que funcionen para todos sin destruir el planeta. Los desafíos son diferentes, pero la necesidad de coraje, ingenio, persistencia, eso permanece constante. La historia del burro de vapor y los hombres que lo operaron no es solo nostalgia, no es solo preservación histórica. Es un recordatorio de lo que es posible cuando las personas están dispuestas a enfrentar lo que parece imposible y negarse a rendirse hasta que esté hecho. Es un recordatorio de que cada gran logro viene con costos, y necesitamos ser honestos sobre esos costos en lugar de romantizarlos o ignorarlos. Es un recordatorio de que el progreso no es inevitable, es elegido, construido, luchado por cada paso del camino. Y es un recordatorio de que las personas ordinarias, enfrentando circunstancias extraordinarias, son capaces de cosas extraordinarias cuando tienen que serlo. Los gigantes del bosque se han ido. Las máquinas que los derribaron se han ido. Los hombres que operaron esas máquinas se están yendo. Pero lo que lograron permanece. No solo en los edificios y estructuras que su madera construyó, sino en la prueba de que los humanos pueden transformar paisajes enteros, cambiar el curso de ríos, mover montañas, literalmente remodelar el mundo cuando deciden que algo necesita hacerse. Esa capacidad no ha desaparecido, todavía está en nosotros. La pregunta es si tenemos la voluntad de usarla, y si podemos aprender de los errores de la era del burro de vapor para usar esa capacidad más sabiamente, para construir en lugar de solo destruir, para crear sistemas que duren en lugar de solo extraer hasta que no quede nada, para valorar a las personas que hacen el trabajo en lugar de tratarlas como prescindibles, para aceptar responsabilidad por las consecuencias de nuestras acciones en lugar de externalizarlas a otros o a generaciones futuras. Estos son los desafíos de nuestra era, y si tenemos el coraje que los hombres del burro de vapor demostraron, si tenemos su negativa a aceptar que algo es imposible, si tenemos su disposición para construir las herramientas que necesitamos y hacer el trabajo que necesita hacerse, entonces tal vez, solo tal vez, podemos crear algo tan transformador como lo que ellos hicieron. Pero mejor, más justo, más sostenible, más consciente de costos y consecuencias, más deliberado sobre qué preservamos y qué cambiamos. Los bosques del noroeste del Pacífico están creciendo de nuevo. No los gigantes de 200 años. Esos se han ido para siempre en su mayoría. Pero bosques de segundo y tercer crecimiento. Árboles de 50, 60, 70 años. No tan masivos como lo que había antes, pero todavía hermosos, todavía vivos, todavía proporcionando hábitat, secuestrando carbono, ofreciendo recreación y solaz. La tierra se recupera si la dejas. Los bosques regresan si les das tiempo. No exactamente como eran. Las especies son diferentes, las edades son diferentes, pero la vida persiste. Y eso es algo. Los burros de vapor oxidados en claros del bosque eventualmente se oxidarán completamente. Colapsarán en pilas de chatarra de metal que el bosque lentamente consumirá. Dentro de otro siglo habrá poca evidencia física de que alguna vez existieron. Los tocones de madera virgen durarán más tiempo. Cedro y abeto resistiendo la descomposición durante siglos. Pero eventualmente ellos también se descompondrán. Regresarán al suelo. Y los únicos registros que quedarán de la era del burro de vapor serán fotografías, documentos de museo, historias transmitidas de generación en generación. Y los propios edificios y estructuras, construidos con madera, que alguna vez fue árboles gigantes, en bosques que ya no existen. Esos edificios eventualmente también desaparecerán. Son reemplazados,
demolidos, quemados. Pero algunos permanecerán por un tiempo. Casas centenarias construidas con madera virgen. Su madera es tan densa que los clavos se doblan cuando intentas clavarlos, tan fuerte que las vigas de carga no se han movido 1 milímetro en 100 años. Y estructuras que sobrevivirán a quienes las construyeron por generaciones porque la madera es de una calidad que simplemente no existe más. Estos son los últimos restos físicos de los gigantes del bosque. Y cuando finalmente desaparezcan, la conexión física con esa era se perderá. Todo lo que quedará serán registros, recuerdos, historias. Y la pregunta de si aprendimos algo de lo que sucedió. Los hombres de hierro se han ido. Las máquinas de hierro se han ido. Los gigantes del bosque se han ido. Pero el legado permanece en cada pieza de madera, en cada edificio antiguo, en cada tocón que todavía está de pie en el bosque, en cada museo que preserva las herramientas y las historias, en los descendientes de esos trabajadores que todavía viven en pueblos madereros, ahora luchando con nuevas economías, nuevos desafíos, y en las lecciones que podríamos aprender si elegimos prestarles atención, sobre coraje y ingenio, sobre los costos del progreso, sobre tratar a las personas como desechables, sobre tomar de la naturaleza sin pensar en las consecuencias, sobre la diferencia entre transformar el mundo y destruirlo. La era del burro de vapor fue transformadora. América literalmente no sería lo que es sin ella. Las ciudades que construimos, la infraestructura que creamos, el desarrollo económico que logramos, todo dependía de acceso a cantidades masivas de madera barata. Y esa madera vino de los bosques del noroeste, cortada por hombres usando máquinas que eran tan propensas a matarlos como a ayudarlos. Podemos estar agradecidos por lo que se construyó mientras lamentamos cómo se construyó. Podemos honrar el coraje de los trabajadores mientras condenamos los sistemas que los explotaron. Podemos apreciar el ingenio de las máquinas mientras reconocemos el daño que causaron. Estas no son contradicciones, son la complejidad de la historia real. El mundo no se divide limpiamente en héroes y villanos. La mayoría de las personas hacen lo mejor que pueden con las opciones que tienen. Los trabajadores madereros aceptaban trabajo peligroso porque necesitaban alimentar a sus familias. Los dueños de compañías maximizaban ganancias porque así es como funciona el capitalismo. Los ingenieros construían máquinas poderosas sin preocuparse suficiente por la seguridad porque nadie les exigía hacerlo. Y el bosque cayó porque América lo demandaba. Y no había nadie con el poder de decir que no. Ahora sabemos mejor. Entendemos la ecología de los bosques. Reconocemos el valor de la madera virgen más allá de solo sus pies tablares. Hemos construido sistemas de protección legal para tierras públicas. Hemos desarrollado prácticas forestales sostenibles. Hemos mejorado la seguridad laboral. No perfectamente, no completamente, pero mejor que antes. La pregunta es si aplicaremos esas lecciones consistentemente. Si resistiremos presiones para retroceder en protecciones cuando sean económicamente inconvenientes. Si valoraremos lo que queda de naturaleza salvaje o lo sacrificaremos para ganancias a corto plazo. Si trataremos a los trabajadores como personas o como costos a minimizar. Las respuestas a esas preguntas determinarán qué legado dejamos a las generaciones futuras. Así como la generación del burro de vapor nos dejó un legado de bosques cortados y ciudades construidas, de riqueza creada y naturaleza destruida, de progreso logrado y vidas perdidas. Su era ha terminado. Nuestra era está aquí. Y las elecciones que hagamos importarán tanto como las que ellos hicieron. Esperemos que elijamos más sabiamente.